Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo qué hubiera pasado si Gogeta de Dragon Ball GT, al perder la fusión, llegaba a Dragon Ball Super como un personaje nuevo. Esta es una idea que tengo ya hace años, que siempre he tenido la duda para iniciar, pero bueno, comencemos. Hay que considerar ya de por sí lo fuertes que eran Goku y Vegeta en esta versión. Obviamente Toei no siempre puede darle poderes a personajes que no le pertenecen, pero en esto sí hay una forma de establecer que Goku en estado base supera no solo un poco, sino mucho más a Goku Super Saiyajin 3 de la saga Blue, y que el Super Saiyajin 4 Ultra Full Power es muy superior al hipotético Bellito Super Saiyajin 3 de la saga Blue. Ya después como Gogeta ese poder es 100 veces mayor, y ya hablando de fusiones en cuanto a un poder oficial, vimos a Kefla en estado base darle una paliza a un Goku Super Saiyajin Dios, quien aunque estaba desgastado, tampoco era como para caer derribado fácilmente, y un Goku mucho más fuerte que el que enfrentó a Bills. Luego queda sumarle que hasta complicada la tuvo contra Kefla Super Saiyajin al usar el Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 20. Porque tener ki divino no significa superar ser intocable para los mortales, como ya se vio aparte con Golden Freezer, Toppo o Jiren. También Dragon Ball GT está bien conectado a las películas de Z, a pesar de que no todas encajan con la línea original, pero ver a Cooler, el golpe del dragón y el conocimiento de la fusión por parte de Vegeta ya son indicios claros. Además de que Goku es más serio y mata a sus enemigos. Y bueno, tomando en cuenta además lo super fuerte que fue Gogeta contra Broly sin acceder todavía a la fase Blue, cosa que no fue con Goku y Vegeta de forma independiente. Ahora demos inicio. Después de Gogeta jugar con Omega Shenlong, se le llega a terminar su tiempo, debido a que el Super Saiyajin 4 desgastó más rápido la energía de este, separando a Goku y Vegeta, quienes no pudieron volver a fusionarse posteriormente, donde esa separación causó que un portal se llevara a Gogeta a un mundo distinto, interviniendo en plena furia del dios Bills al no poder comer pudín, donde su aparición, ya en estado base por el desgaste producido por el portal dimensional, lo haría preguntarse dónde se encuentra. Mirando a su alrededor vería a unas jóvenes versiones de sus amigos y a Majin Buu, donde notaría que dichas apariencias quiere decir que no pasó mucho después de la derrota de Majin Buu. De repente al cielo miraría a Majin Buu enfrentándose a un sujeto desconocido que no emitía ki, pero que humillaba fácil a su oponente. Vegeta miraría a aquel y le diría que luce parecido a cuando fue Bellito, y entonces habría visto a su hijo fusionarse con Goten para formar a Gotenks contra Bills. Vegeta pregunta si es acaso Kakaroto fusionado con alguien, a lo que Gogeta contesta que es algo que debe saber, ya que se fusionaron para enfrentar a Janemba en el infierno. Vegeta dice no tener idea sobre ello, pero al ver la situación en la que están presentes, Gogeta decide transformarse en Super Saiyajin y pelear contra Bills. Bills detendría fácilmente sus golpes y lo mandaría lejos a volar, donde Gogeta se sorprende del poder del enemigo, pasando al Super Saiyajin fase 3 y volando hacia aquel. No obstante, Bills lo sigue esquivando y lo arroja, donde el dios dice que no pelea nada mal para ser un Saiyajin, preguntándole su nombre. Este sorprendido se levanta y dice que ni siquiera el dragón de una estrella fusionado con todas las esferas habría podido siquiera rasguñarlo en esa transformación, elevando más su ki y alcanzando el Super Saiyajin 4, sorprendiendo a todos los presentes, además por fijarse en que llevaba una cola, este dice llamarse Gogeta. Goku estaba aislado observando todo, y estaba muy sorprendido de que aquel Metamoru luciera como Bellito, pero le confundía el simple hecho de que tanto él y Vegeta están separados, y que este parecía reconocerlos como pasado, tanto así como el nombre con el que se cataloga. Bills estaría divirtiéndose en su encuentro, y le pregunta a Gogeta si ese es el Super Saiyajin fase Dios. Gogeta dice nunca haber oído sobre ello, y que está usando el Super Saiyajin 4, pero que aún no se acostumbra totalmente al poder de este. Después de una cantidad de intercambio de golpes, Bills arrojaría una esfera de la destrucción para poner a prueba su poder. Gogeta al ver eso se tomaría más en serio la batalla al ver que aquel oponente podría destruir la tierra, y usa su Big Bang Kamehameha aumentado a 100 veces. El superataque habría podido por lo menos frenar la esfera destructora de Bills, donde Gogeta decide usar el Kaioken aumentado a 20 veces después de que nunca volvió a usar esa técnica, y sumado a aquella, utiliza el golpe del dragón. Con todo ese poder, habría puesto en problemas a Bills por descuidarse, y así ambos estarían cayendo hacia la tierra, donde Gogeta perdería su transformación. Bills lograría recuperar su equilibrio y se levantaría, mientras que Gogeta ya había dado todo lo mejor de sí, y Bills decidiría perdonar la vida de la tierra y marcharse junto a Whis para dormir un tiempo más. Dende sanaría a Gogeta, mientras todos los demás le preguntan sobre su presencia, y cómo después de gastar energía con esa transformación extraña sigue estando como tal. Supongo
supongo que no pasó nada después de Majin Buu. Bueno, para empezar, ese dios de la destrucción en mi mundo nunca apareció, yo vengo de más de 15 años del futuro, no sé cómo llegué aquí. Goku y Vegeta estaban enfrentando a unos dragones malignos por energía negativa que acumularon las esferas del dragón, y ni siquiera el Super Saiyajin 4 que alcanzamos después de ser unos Ozaru en Super Saiyajin podía por sí solo contra el más fuerte. Después de 10 minutos parece que se les acabó el tiempo y llegué aquí. Por lo visto Goku y Vegeta de aquí no hicieron la fusión en el infierno cuando un enemigo liberó a los enemigos del pasado a atacar la tierra. Por cierto Gogeta, esa técnica de golpe del dragón es propia de ti o de alguno de nosotros. Sí, es tuya Goku, veo que no aprendiste esa técnica, a ver díganme, ¿qué oponentes se enfrentaron después de que Goku supo que era un Saiyajin? Bueno, fueron Raditz, Nappa, Vegeta, Freezer, su padre, el Dr. Makihiro, los androides 19, 17, 18, 16, Cell y Majin Buu. Ya veo, nunca les tocó a sujetos como Garlic Jr., Dr. Willow, Tarles, Slug Cooler, los androides 13, 14 y 15, Broly, Oyak, Janemba o Hildegan, esto es complicado. Entonces Gogeta, ¿qué harás? Supongo que en mi mundo se las arreglaron de algún modo, bueno, me quedaré aquí, supongo que querrán entrenar. Terminando con la fiesta de Bulma, supongamos que Goku se gana el bingo, por lo que usaría las esferas para consultar acerca del dios Super Saiyajin, ya que la intriga se le habría quedado marcada. Así explicándose sobre el ritual que se debe hacer, donde en lugar de usar a Pan, tendrían a Gogeta, y puesto a que Gogeta ya tuvo su pelea, Goku se volvería un dios Super Saiyajin y se pondría a prueba contra Gogeta. El poder de Goku sería asombroso, sorprendiendo demasiado incluso a Gogeta, quien terminaría usando la fase 4 del Super Saiyajin, superando a este. Pero aún así, Goku demostraría grandes hazañas como su regeneración y nuevas habilidades. Dando por finalizada la batalla, así posterior con el tiempo, Gogeta, Goku y Vegeta entrenarían juntos. Llegando también a darse cuenta de la visita de Whis, volviéndose discípulos ellos y comenzando una nueva rutina de entrenamiento. Claramente Gogeta llevaría una ventaja enorme por sobre Goku y Vegeta, donde incluso Goku y Vegeta en sus fases Dios, entrenarían con Gogeta en sus momentos libres de la supervisión de Whis. Por otra parte, en la Tierra habrían resucitado al emperador Freezer, y este comenzaría su entrenamiento de 4 meses, para llegar a la Tierra posterior a ello. Los guerreros de la Tierra se reunirían para hacerle frente a sus 1000 soldados, donde serían incapaces de hacerle frente a Freezer en su primera forma. Whis vería la noticia pendiente que Bulma le dejó, y Gogeta con su teletransportación más efectiva, se teletransporta con ellos a la zona de batalla. Freezer se impactaría tras ver a Bills, quien le diría a Freezer que haga lo que se le plazca, pero que no interrumpa su postre, o lo destruirá él mismo. Freezer atemorizado acepta lo dicho, y pasa a su forma final, empezando a pelear contra Goku en Super Saiyajin Dios. Gogeta miraría sorprendido el combate, ya que mediante los recuerdos de Goku y Freezer y Cell habían entrenado en el infierno, y sus poderes estaban muy lejos de eso. Tras unos minutos de enfrentamiento y Goku demostrar su superioridad ante Freezer, Freezer pasaría a su forma dorada, y Goku al Super Saiyajin Blue. Tras haber entrenado también con Gogeta, Goku sería más fuerte en esta ocasión y tendría mucha ventaja ante Freezer, y cuando ve que este se desgasta, se rendiría para ofrecerle marcharse de la Tierra. Al Freezer verse venir esto del Saiyajin Goku, le hace la señal a Sorbet para que dispare. Gogeta se daría cuenta de esto, y con su mirada lanza una onda de ki que atraviesa su pecho y lo mata. Esto molestaría a Vegeta, quien se transforma en Super Saiyajin Blue para apartar a Kakaroto por no acabar con su enemigo, y así el príncipe azul de Bulma patearía a Freezer y le propinaría una cantidad de golpes que llevarían a este a perder su forma dorada. Vegeta confiado le diría que se despida y no vuelva a resucitar, donde Freezer planearía golpear la Tierra para destruirla, interviniendo Gogeta a la distancia lanzando un castigador de almas, haciendo desaparecer a Freezer de la existencia y explicándole a Vegeta que estaba tan confiado como Goku, y por poco la Tierra es destruida. Una paz reinaría por otro largo tiempo, donde Gogeta preferiría quedarse en la Tierra para darle ventaja a Goku y Vegeta, y estando asombrado de todos los eventos que se han presentado en la nueva realidad, decidiendo entrenar de manera independiente y esperar que el próximo enemigo que se presente, sea suyo en lugar de los otros. Después de varios meses, Champa y Vados llegarían al planeta de Bills para hacer competencia de comida y proponer un torneo de 5 participantes entre los universos 7 y 6.
decidiéndose el universo 7 por Goku, Vegeta, Majin Buu, Piccolo y Gogeta, así regresando a la Tierra para dar información de este y sobre las super esferas. Bulma construiría el super radar, pero tendría que comunicarse con Jaco para saber dónde está el centro del universo, siendo llevada al palacio de Zuno, desperdiciando preguntas, pero llegando al punto de saber sobre las super esferas que están dispersas entre ambos universos. Ya regresando a la Tierra, Goku, Vegeta y Gogeta se propondrían en entrenar 3 años en la habitación del tiempo. Pasando en un abrir y cerrar de ojos los días terrestres, llegaría Whis con el cubo de transporte, llevándose a todos al planeta sin nombre. Aparecerían Shin y Kibito separados, donde Gogeta pregunta por qué han regresado a la normalidad. Los Supremos Kaio, ya sabiendo algo de Gogeta, dirían que fue un deseo pedido a las esferas de Namekusei. En el examen de inteligencia, Majin Buu se quedaría dormido, y los combates contra Botamo hasta Hit irían de la misma manera. Siendo el turno de Gogeta, se para frente a Hit para desafiarlo, donde el legendario asesino le diría que se rinda si no quiere terminar para peor. Gogeta riéndose dice que lo intente, ya que además sin transformarse en Super Saiyajin, está muy por encima de Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue, así que mejor que libere su máximo poder y lo obligue a siquiera a transformarse. Y bueno, puede que den antes dije que Gogeta usó el Super Saiyajin 4 contra Bills y hasta Goku en la fase Dios, y aunque la versión GT sea más débil, hay que considerar que Gogeta es en sí una nueva persona prodigia, y que sus habilidades van más allá de lo que pueden hacer los personajes de manera independiente. Además, como la clase de entrenamiento de Whis es algo nueva para este, por obvias razones más entrenamientos posteriores y el de la habitación del tiempo lo llevan más allá de lo explicable. Siguiendo con el guión, Kid golpearía a Gogeta, quien al recibir algunos ataques, gracias a sus supercapacidades, lograría darse cuenta de que solo saca sus manos al saltar en el tiempo, y contraataca a este. Durante avanza el combate, Hit aumentaría su salto de tiempo hasta 0,5 segundos, logrando entretener más a Gogeta en el encuentro, pero aún así no sería suficiente para llevarlo a una mitad de su límite, expulsándolo con un Big Bang Kamehameha. El universo 7 se llevaría la victoria, mientras que Champa molesto decidiría eliminar a sus participantes. Gogeta, al ver la actitud de este y querer ponerlo en su lugar, se teletransporta frente a él para sujetar su brazo y decirle que si quiere eliminar a sus guerreros, que lo haga a él primero. Champa le lanza un Hakai, pero Gogeta lo se teletransporta detrás suyo y pasa de inmediato al Super Saiyajin 4 Blue. Debido a que el Super Saiyajin 4 y el Blue son variantes del Super Saiyajin muy distintas a como lo son la 2 y la 3, prácticamente estas se pueden fusionar y llevar a cabo un impactante poder. Champa voltea y Gogeta le da una patada hacia el ring, destruyendo este con su caída y parte de lo que es el planeta, dejándose ver una parte naranja que se podría juzgar como la super esfera. Champa, sin darse cuenta de aquello, incrementa su poder y se lanza a atacar a Gogeta, quien le da una patada en su rostro, agarrando su cabeza y arrojándolo nuevamente al planeta. Gogeta, presumiendo, diría que sus participantes dieron su mayor esfuerzo, y en lugar de reconocerlo, toma la decisión de eliminarlos como simples peones solo por querer una tierra. Repentinamente aparece Zeno, impactando a los presentes, mientras que Whis encerraría en una esfera a Gogeta para reducir sus poderes, y explicándole sobre el rey del todo. Gogeta se destransforma y se junta con los demás, donde Zeno da el comunicado de que vio parte del torneo y que estuvo divertido, y que le gustaría hacer a futuro un torneo en donde todos los universos se enfrenten. Zeno se marcha, al igual que el universo 6, mientras que Bulma confirmaría con el super radar de que están sobre la última super esfera, así alejándose con Whis y el cubo de transporte para liberarla completamente, invocar a Super Shenlong y pedirle el deseo de restaurar la Tierra del universo 6. Posteriormente todos regresarían a la Tierra, donde durante el viaje, Bills estuvo sudando bastante al ver el abismal poder de Gogeta, pero que a su vez, sería la mejor carta para aquel torneo multiversal que se haga en el futuro. Y bueno, esta idea que ya tenía a semifinales del 2017 por fin la llevé a cabo, y en cuanto a poderes como el Super Saiyajin 4 Blue, prefiero igual dedicarle un video más completo sobre el tema. Por ahora espero tener motivación suficiente para partes 2 y 3. Así que recuerden dejar su suscripción, activar la campana y seguirme en demás redes, y apoyar otros videos. Hasta la siguiente.